aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberias. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que había mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlos, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos este domingo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hemos de tener en cuenta que serán varios domingos los que estaremos hablando de este capítulo 6. Es el discurso del pan de vida. Y esto no se nos puede ir de nuestra orientación. Todos estos domingos estaremos hablando de lo que significa la palabra como alimento para los creyentes, la Eucaristía como signo trascendente para alimentarnos en el compartir, para ayudarnos los unos a los otros. Es decir, domingo tras domingo iremos sacando el partido a este discurso del pan de vida que ha comenzado hoy con este signo de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos del pan no nos estamos refiriendo al pan físico. Y cuando hablamos de hambre no nos referimos al hambre física. Juan no es tan sensato para hablarnos de forma tan material. Cuando se habla del pan en el Nuevo Testamento, el pan nuestro de cada día, estamos hablando de todas las bendiciones que Dios nos da, de los beneficios que Dios hace por nosotros. Y por supuesto, cuando hablamos de hambre, estamos hablando no del hambre físico, sino del hambre de Dios, de la necesidad que tenemos de Dios. Puestas estas dos claves, estamos en condiciones para acercarnos a este signo de la multiplicación de los panes y los peces. San Juan le llama signo, no le llama milagro. Y le llama signo porque ya los que fueron a la multiplicación de los panes y de los peces iban embaucados. E iban embaucados por la milagrería que habían visto en Jesús, por los signos que ya había hecho. Estaban buscando solucionarse la vida, por eso habían ido a buscar a Jesús. Y esta es la intención que tienen los que van a escuchar y a ver a Jesús. Una intención torcida, una intención que no es recta. Y aquí es donde el evangelista nos quiere encaminar hoy. Por otra parte, este milagro es un milagro amoroso. Es de los más grandes que nos encontramos en el Evangelio. Y cuando nos encontramos con un milagro así, se nos pueden ir los sentidos hacia el hecho físico del milagro. Dicen que cuando a un imbécil le señalan la luna, el imbécil mira el dedo. Y eso es lo que nos puede pasar con este milagro.
que nos están indicando algo más grande aún, y nosotros nos quedamos simplemente con el hecho físico de hay que ver cuánta gente comió y a cuánto les dio de comer Jesús. No, no es esa la intención del Evangelio. Este milagro viene a decirnos es un acontecimiento en el que Dios y nosotros tomamos parte activa. Juan viene a decirnos que si Dios y el hombre toman parte activa en el mundo, al mundo se le terminan los problemas. El mundo deja de tener problemas. Cuando la palabra de Dios entra a ser aliada del hombre, cuando la palabra de Dios es tomada en serio por el hombre, es decir, se convierte en alimento, en pan para su propia vida, y se deja llevar por este alimento que es la palabra de Dios, se solucionan los problemas del mundo. ¿Pensáis que la crisis mundial que estamos viviendo no se solucionaría si la palabra de Dios y el hombre estuviesen aliados? Si el hombre buscase realmente el beneficio de sus hermanos y no el beneficio de sus bolsillos. ¿Cuánta crisis tenemos en nuestro mundo? Sencillamente por la inmoralidad humana. Inmoralidad de políticos que están cobrando lo que estén cobrando. Inmoralidad en autonomías, donde se multiplican los papeles y se multiplican los negocios a base de pagar a entes autonómicos que se van multiplicando por 3 en algunas comunidades. Y todo eso para llenarse los bolsillos. Si el hombre fuese realmente responsable para que su aliado fuese la palabra en beneficio del hombre, esto no sería así. Pero el mismo hombre, nosotros mismos, cuando defraudamos al fisco, no nos damos cuenta de que no nos estamos aliando con la palabra de Dios. Cuando tenemos un empleo y entramos en paro y estamos cobrando el paro y nos sale un empleo y seguimos cobrando el paro y el empleo, eso está haciendo que la crisis siga cada vez a mayores. Y eso es porque no nos aliamos con la palabra, porque la palabra no es nuestro pan de vida. Si la palabra fuese nuestro pan de vida, realmente la crisis iría cada vez a menos y se terminaría. Si nos tomásemos en serio nuestra responsabilidad en el trabajo, de hacer lo que tenemos que hacer porque tenemos que hacerlo, y eso es aliarse con la palabra de Dios, con el pan de vida, os garantizo que otro gallo económico nos cantaría. Por eso, lo que Juan está planteando es el hambre de Dios y de su palabra. Con este signo lo que Juan nos está diciendo es que tenemos que aliarnos con la palabra de Dios si es que queremos que coman todos. Porque esto es lo que nos está diciendo el milagro. Que cuando el hombre se alía con Dios, cuando el hombre se alía con Jesús, cuando el hombre se alía con la palabra, hay comida para todos y sobraron los canastos. Porque cuando el hombre se alía con la palabra da fruto abundante. Claro, lo que Juan nos está planteando hoy es necesitamos realmente a Dios. Lo buscamos como un bien absoluto o buscamos que nos apoye para conseguir nuestros bienes que son nuestras riquezas. Utilizamos a Dios para que nos llene también nuestros bolsillos como una caja de amorerías en la que nos encontramos seguros para estafar mejor y con fundamento, para escaparnos mejor y con fundamento, para usar una doble moral con fundamento, porque a lo mejor este vaciarnos nos está haciendo a todos unos inmorales. Juan nos propone que depuremos nuestra fe, que depuremos el sentido de nuestra fe, que encubre una buena vida a la sombra de una serie de creencias religiosas. La multitud que iba tras Jesús, ¿por qué se movía? ¿Por sus curaciones y por sus panes? ¿Se movían porque realmente la palabra les interesaba para cambiar el mundo? ¿O se movían porque tenían el estómago lleno y ya no necesitaban más?
Esto es lo que Juan nos está preguntando. Tú, cristiano, ¿por qué te mueves? ¿Por tener llena tu barriga o por conseguir que los que tienes a tu alrededor la tengan? Porque hay mucha diferencia. La palabra de Dios viene a llenar los estómagos de todos, no a los de unos cuantos solos. Nos fiamos de la palabra de Dios, por Dios mismo, por su palabra, por Jesús. ¿O estamos buscando solucionar nuestra propia vida? Este es el Evangelio de hoy, queridos hermanos. Y este es el Evangelio de hoy como, digamos, podium para entrelazar los siguientes domingos, donde en 3 etapas se nos va a hablar de lo mismo, pero de diversos modos y con distintos signos. Lo primero que se nos va a decir en el domingo que viene es que Dios desborda los planes humanos, que cuando realmente nos aliamos con Dios, hay suficiente para Dios, que tenemos que fiarnos de Dios. Si no nos fiamos de Dios, entonces no hay para nada. Eso nos va a decir el domingo que viene. El siguiente, Jesús distribuye los panes. Hoy se ha iniciado con el mismo gesto de la Eucaristía. Nos ha dicho el Evangelio, tomó los panes, dio las gracias y los distribuyó. Tendremos el siguiente domingo donde se nos va a hablar de la Eucaristía, de lo que significa la Eucaristía en el compartir. Como la Eucaristía es signo, el pan de la vida es el signo del pan de la palabra. Si compartimos aquí en el altar, tenemos que compartir también en nuestras vidas. Y entonces, la palabra de Dios, la Eucaristía, es alimento para todos. Siempre digo cuando hablo de la multiplicación de los panes y de los peces, en el sentido de la Eucaristía, si yo ahora me pusiera aquí en el centro, me enseñase una canasta vacía, la moviera y dijera, mirad que no hay nada, la pusiera ahí y de pronto empezase a sacar panes y los repartiese, ustedes se entienden diciendo, fantástico, hoy el cura de San Juan de Dios nos ha hecho un truco de magia. Pero si yo con mi sermón hoy consiguiese que hubiese menos que defraudarse al fisco, menos que fuesen honrados en su trabajo, más gente que compartiera con los pobres, entonces habría hecho un auténtico milagro. Y esto es lo que nos dice el compartir en la Eucaristía, que lo veremos en el domingo siguiente. Y tercero, fue tan sorprendente lo que la gente vio en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que dijo, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Y también veremos esto, el pueblo siente a Jesús como profeta, siente que Jesús puede cambiar sus esquemas de vida. Nosotros también lo sentimos, nos damos cuenta que efectivamente es una realidad, que la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Pero enseguida quisieron hacerlo rey, quisieron llenarlo de mundo para que se dejase de las profecías y les tuviese las barrigas llenas. Queridos hermanos, no podemos usar la religión a nuestro capricho. Si es la palabra de Dios y es un profeta, no es para estar nosotros a gusto, es para que estemos a gusto todos, como venimos repitiendo a lo largo de toda la homilía. Nosotros también queremos proclamarlo rey, pero rey a nuestra manera, no como el profeta, que nos aprieta y nos dice hasta dónde y cómo tenemos que llegar a compartir. Aquellos hombres querían hacerlo rey, no querían hacerlo profeta. Purifiquemos entonces nuestra fe para que Jesús, la palabra, sea nuestro alimento, que su palabra sea nuestro pan de vida, y siendo su palabra nuestro pan de vida, haya pan para todos en el mundo y haya menos crisis y menos egoísmo en nuestras vidas. Creo en un solo Dios.